Vamos a continuar, ¿no?, en esta tarde mirando sobre todo a la palabra de Dios, intentando, como tantas veces os digo, buscar esa coherencia entre lo que creemos y lo que la Escritura nos enseña. Y os digo esto porque me estaba acordando en estos días de una asignatura que yo doy en la escuela bíblica, que es la asignatura que está relacionada con la doctrina del pecado. Técnicamente se conoce como la hamartiología, de donde se deriva la palabra errar al blanco. Y siempre que hablamos acerca de lo que es el pecado, lo que fue la entrada del pecado en el mundo, lo que son las consecuencias del pecado sobre la vida del ser humano, porque una de las cosas que tenemos que tener muy presente, mis hermanos, es que cuando miramos al mundo que nos rodea, cuando vemos todo el daño, toda la maldad, todo el sufrimiento que hay a nuestro alrededor y que no deja de estar ahí, y que muchas veces la gente se pregunta si Dios es un Dios tan bueno, tan grande, tan poderoso, ¿por qué permite tanto dolor y tanto sufrimiento? Y la respuesta a esto es muy sencilla, y es que todo lo malo que hay en el mundo, queridos hermanos, es la consecuencia directa del pecado del hombre y del pecado de la mujer. Pero siempre que tratamos esa asignatura les digo lo mismo, y es que tenemos que ser coherentes, como os decía al principio, con lo que hablamos y con lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Porque dentro de la iglesia o dentro de un determinado sector de la iglesia hay personas que piensan que el Dios de la Escritura, cuando creó el mundo en el cual tú y yo vivimos, como podemos leer en Génesis capítulo 1, hay quienes piensan que antes de Dios formar el mundo, Dios ya había determinado quiénes se iban a salvar y quiénes se iban a condenar, ¿vale? Es decir, antes de Dios darle forma a este mundo, Dios en su soberanía ya determina este grupo se salva y este grupo se condena. Pero claro, la respuesta o la pregunta a esta afirmación es sencilla. Y es que si Dios desde antes de la fundación del mundo ya determina quién se salva y quién se condena, tenemos que preguntarnos qué influye entonces el pecado en el ser humano. O en qué manera nos afectó a nosotros el pecado de Adán y Eva, porque si desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo determinado, da igual que el hombre y la mujer hubiesen comido o hubiesen dejado de comer, da igual que el hombre hubiese pecado o hubiese dejado de pecar. ¿Por qué? Porque el destino de la humanidad ya estaba determinado. Pero ¿es realmente eso lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Es el Dios de la Biblia un Dios que determina antes de la fundación del mundo quién se salva y quién se pierde? ¿O cuando Dios hace ese tipo de afirmaciones, Él las hace en base a algo de lo cual también nos habla la Escritura, que es su presciencia o es el conocimiento anticipado que Él tiene de todas las cosas? Porque Dios puede determinar quién se salva y quién se pierde por una razón muy sencilla, porque Él sabe al final de la vida del ser humano quién va a decidir aceptar a Jesús y quién va a rechazar a Cristo. Y con ese preconocimiento que Él tiene, Él determina desde antes de la fundación del mundo, Él ya tiene en sus manos quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Por eso Jesús pudo decir en los evangelios que muchos son llamados y al final pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque Él sabe que aunque Dios le ha dado al hombre la posibilidad de alcanzar la salvación, la Biblia nos dice claramente que tristemente los hombres en su libertad amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy, daros cuenta, es un hombre que no quiere ningún tipo de compromiso. Si retrocediésemos en el tiempo 25 o 30 años atrás, yo diría que el 90 y tantos % de los matrimonios eran matrimonios legales
Es decir, un hombre y una mujer que han pasado por un juzgado y que han pasado por una iglesia. Conforme el tiempo ha ido avanzando, apareció lo que se conoce como es el matrimonio de hecho, donde dos personas hacen una propuesta de vida para vivir juntas, pero eso sí, no queremos ningún tipo de papel. No queremos firmar nada. ¿Por qué? Porque no queremos nada que nos ate. Porque cuando no hay ningún papel que nos ate, en el momento en que nos cansemos el uno del otro, tú por aquí y yo por allí, y no hay nada que nos mantenga unidos. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere nada que lo aprisione. Y lo mismo ocurre también con el tema de los hijos. Si volvemos a retroceder en el tiempo 25 o 30 años, era normal que el 90 y tantos % de los matrimonios de aquella época tuviese como mínimo 2 hijos. De ahí para arriba. Y si retrocedemos todavía más en el tiempo, era normal que las familias de hace 50, 60, 70 años tenían 6, 7, 8 hijos. Pero ¿qué ocurre? Que la gente del tiempo moderno se ha dado cuenta de que los hijos son una esclavitud. Los hijos te atan, los hijos demandan de ti, los hijos te roban la libertad. ¿Por qué? Porque ya no tienes el tiempo que tú tienes o que tú deseas para hacer tu vida, porque estás pendiente de una criatura. Y en el día de hoy, que hasta los 45, 50 años no salen de casa, cuando los hijos se van de casa, tú ya no te puedes mover, tú ya estás en un estado tan decrépito que ya no vas a disfrutar de la vida. ¿Qué ha hecho la gente de hoy en día? Ha decidido no tener hijos. Y hemos cambiado los hijos por los perros y por los gatos. Y es muy común ver parejas por la calle paseando un perrito, pero no acompañados nunca ¿de qué? De un carricoche. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere ningún tipo de compromiso. El hombre quiere libertad. Y todo eso que se da en la sociedad se lleva también al Evangelio. Y cuando Dios ofrece salvación al mundo, lógicamente la salvación de Dios va unida ¿a qué? Va unida a una ley, a unos mandamientos que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y como los hombres quieren vivir en completa libertad, el hombre rechaza completamente a Dios y dice: yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero a nadie que me mande lo que tengo que hacer. Queremos vivir en una especie de anarquía donde yo soy el rey de mi vida y yo con mi vida hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque el Evangelio es todo lo contrario a lo que el mundo propone. El Evangelio te trae una propuesta de vida en base a la ley y a los mandamientos de Dios. Hay muchas cosas que tú ya no puedes hacer. Y eso a la gente ¿qué? No le interesa. Porque yo quiero libertad. ¿Para qué? Para vivir la vida, para ir hoy con una, mañana con otra, hoy con uno y mañana con otro. No quiero que alguien me diga que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer para toda la vida. Yo no quiero eso. Y por eso la gente no quiere saber nada de quién, nada de Dios. La gente no quiere nada que lo ate y mucho menos quieren saber de la religión. Cuando no entienden que no estamos hablando de religión, estamos hablando, como tantas veces decimos, de relación. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como cantaba Jesús Adrián Romero, es una esclavitud por amor. Yo decido libre y voluntariamente convertirme en siervo de Jesucristo. Libremente, yo no tengo nadie que me imponga una pistola que me diga aquí, no, yo lo hago libremente, como ocurría en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando los criados habían servido durante un tiempo a sus amos, llegaba un momento que era el momento donde después de 7 años le abrían la puerta y podían marcharse como hombres libres. Pero muchos de esos criados estaban también en la casa de sus amos, eran tan bien tratados que decían: no me quiero ir de aquí. ¿Y sabéis lo que hacían? Los llevaban a la puerta de la casa, le ponían el lóbulo de la oreja en el marco de la puerta y le traspasaban la oreja, le ponían un pendiente, y ese pendiente era símbolo ¿de qué? De esclavitud. ¿Qué es lo que no sabe la gente? La gente pone pendiente y no sabe que el pendiente es un símbolo de esclavitud. No, Diego, no soy esclavo. Juan Carlos, que es cosa aparte, pero no. Yo soy un guerrero de Egipto.
No pasa nada. El pendiente... No lo digo. Muy bien. Yo lo llevo y no soy esclavo. El pendiente es un símbolo de... Tengo la libertad en Jesucristo, siempre. Juan Carlos, vaya, pero calladito. Pero he tenido que intervenir. Bien, vale, pero no intervengas porque el que habla soy yo y no tú, ¿vale? Entonces, calladito. El pendiente es un símbolo de esclavitud. La gente lo lleva como, hoy en día lo llevan como algo moderno. Pero en el tiempo o en el trasfondo que tenía, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, el trasfondo de las cosas, nos indica de dónde vienen las cosas. Porque la gente toma determinadas modas y tendencias sin entender de dónde vienen. Por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, pero entre la juventud es muy normal hoy en día llevar los pantalones por los tobillos. Es decir, se puso de moda ir enseñando los calzoncillos y algunos van enseñando prácticamente el culo, porque llevan los pantalones súper bajados y el calzoncillo lo llevan muy alto, con esas tiras grandes, ¿no? Esas marcas que hay tan bonitas hoy en día, ¿no? Llevas ahí Calvin Klein, ¿no? Y vas enseñando tu calzoncillo y el pantalón va por ahí abajo y tú dices, pero ¿qué falta le hace a esta criatura una buena correa o unos tirantes? Y la gente adopta este tipo de moda, pero si tú le preguntas a un joven, ¿tú sabes lo que eso significa? Y ellos no saben lo que significa. Ellos simplemente es una moda, yo me bajo los pantalones un poquito, voy enseñando el calzoncillo y yo voy a la moda. Pues bien, el pantalón bajado viene de un contexto que pertenece al mundo de los presos, al mundo de la cárcel, donde los presos, para de alguna manera poder mostrar sus intenciones, en este caso sus malas intenciones, sin que los guardias se diesen cuenta, cualquier preso que quería mantener relaciones sexuales con otro preso, lo que hacía era bajarse los pantalones e ir enseñando el calzoncillo. Era la manera en la que ellos tenían de decir, estoy dispuesto a ser tu compañero en medio de la prisión. Y es de ahí de donde viene este tipo de moda. La gente que lo hace por moda. Y cuando tú estás mostrando ¿qué? Pues estás mostrando que en aquel tiempo eres una persona dispuesta a mantener relaciones con cualquier tipo de hombre. Por eso, todas las cosas, me subo los pantalones por si acaso, todas las cosas, hermanos, es importante entenderlas ¿dónde? En su contexto. En su contexto. Y con la palabra de Dios ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo hago una afirmación, yo tengo que llevarla a la palabra de Dios para ver si es un contexto adecuado. Si yo afirmo, como os estoy diciendo, que Dios antes de crear al ser humano ya determina quién se salva y quién se pierde, eso quiere decir que ya todo el bacalao, como solemos decir, está vendido y ya no importa lo que el hombre haga. Es decir, ya el pecado de Adán, ¿de qué manera me influye, me perjudica a mí? En nada. ¿Por qué? Porque si hubiese o no hubiese pecado Adán, todos estaríamos destinados a la salvación o destinados a la condenación. ¿Y por qué os hablo de esto? Os hablo de esto porque también hay personas que curiosamente creen que la salvación es algo que Dios te da y que te lo da para siempre, pero me llama mucho la atención cuando predican y hablan de la necesidad que tenemos de cuidar de nuestra salvación, cuando hablan de la necesidad de guardarnos de este mundo, cuando nos hablan de la necesidad de escapar de la apostasía, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. Si realmente la salvación no se puede perder, es una incongruencia que yo crea una cosa y luego predique la contraria. Si yo creo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo quién se salva y quién se pierde, lo que yo no puedo hacer es si viene alguien de la iglesia y me dice, pastor, ore usted por mí, ore por mi hijo que anda lejos de los caminos de Dios, y yo le digo, sí, vamos a orar. No vamos a orar. ¿Por qué? Porque tu oración no vale para nada. ¿Por qué? Porque ya está todo determinado. Independientemente de que ores o de que no ores, si Dios lo ha escogido se va a salvar. Y si Dios no lo ha escogido, no se va a salvar. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que creemos y luego con lo que predicamos. Por eso os decía al principio de estas reuniones que si hablamos constantemente de las 10 vírgenes,
que si hablamos de las palabras de Jesús que nos dicen que tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta angosta, que si hablamos constantemente de lo importante que es no dejar de congregarnos por lo que la Iglesia aporta a nuestra vida, si constantemente desde el púlpito estamos alentando a la gente a hacer la voluntad de Dios, a alimentarse espiritualmente, a tener cuidado con todo el engaño que hay a nuestro alrededor, pero luego creemos que la salvación es algo que no se puede perder, estamos, hermanos, predicando una cosa que choca contra la otra. Por eso os decía que es bueno acercarnos a la palabra de Dios y preguntarle a la Escritura, que es la que nos tiene que dar la respuesta a nuestras dudas. Y estamos mirando a la Escritura y diciendo, ¿realmente la salvación es algo que se puede o que no se puede perder? Porque la Iglesia, hermanos, tiene que asentar también su teología. La Iglesia tiene que tener muy bien colocadas sus bases. ¿Por qué? Porque cualquier día podrá entrar una persona por esa puerta con una teología diferente, y como no hay educación ni hay respeto dentro de las iglesias, pues intentará ¿qué? Intentará hablar con unos y hablar con otros e imponer lo que él cree, cuando no solamente es una falta de respeto, sino que te estás colocando en un terreno donde Dios te aborrece. Porque dice la Escritura que Dios aborrece grandemente a la persona que siembra discordia entre los hermanos. Porque si yo voy a una iglesia y esa iglesia tiene una teología diferente, unas creencias distintas a las que yo tengo dos opciones: o mantengo la boca cerrada o me busco otra iglesia. Y eso no se aprende ni siquiera en las congregaciones, eso se aprende en la casa de uno con la educación básica que te dan tus padres. Ser una persona educada. Cuando tú vas a otra casa, yo me imagino que a ti no se te ocurre levantarte, irte a la nevera, cogerte un huevo, buscar una sartén y hacerte una tortilla. ¿A que no se te ocurren estas cosas? Porque si tú haces eso, tú estás muy mal de la cabeza. Estás muy mal de la cabeza. Cuando vas a una casa que no es la tuya, estás sentadito, y como te enseñaron tus padres de pequeño, cuando vas a una casa que no es la tuya, la boca cerrada, y si te dicen que quieres algo, no quieres nada. De visita se va bebido y con el pis hecho. Y ya está, te sientas y no dices nada, te conviertes en una especie de estatua y estás allí sentadito. ¿Por qué? Porque actuar de otra manera es ser un maleducado. Pues bien, la gente esto lo entiende a nivel humano, cuando vamos a otro lugar y ofrecemos ese respeto, pero no lo entendemos a nivel, ¿qué? Espiritual. Y vamos a una congregación que no cree lo que nosotros creemos e intentamos imponer nuestra doctrina. Hermanos, es una falta de educación y es una falta de respeto por esa iglesia o por ese lugar en el cual estamos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros para cambiar el modo de pensar de esa gente. Ellos creen lo que creen, respétalo o márchate. Pero la gente no es así. La gente entra a saco en las iglesias y se dedican a hablar con unos, a hablar con otros, a sembrar por aquí, a sembrar por allí. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro lo que creemos. Y nosotros como iglesia creemos firmemente que la salvación es algo que Dios nos da, pero que si no lo cuidamos, lo vamos a acabar perdiendo. ¿Y por qué creemos eso? Creemos eso por lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ir en esta tarde a Mateo, capítulo 18, y a partir del versículo 15 seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos viendo los textos de la Escritura, que es lo que realmente nos interesa. Y aunque yo entiendo que para la gente que está en el lado contrario, pues todos estos textos están mal interpretados, sacados de contexto, porque nosotros somos la parte tristemente ignorante de la iglesia, pero, como os decía en alguna otra ocasión, para mí la palabra de Dios a veces es tan sencilla que no necesita ningún tipo de interpretación. La Biblia dice lo que dice, y no hay necesidad de darle más vueltas, ni de subirla para arriba, ni para abajo, ni cogerla de aquí, ni cogerla de allá. La palabra de Dios dice lo que dice con sencillez, y aquí dice que si tu hermano peca contra ti, tú, hermano, está hablando en el contexto de ¿qué? De una iglesia.
de personas creyentes, que tenemos una relación con el Padre. Por eso somos hermanos, porque si no, no seríamos hermanos. Y el domingo, Dios mediante, veremos que no todo el mundo que viene a una iglesia es tu hermano o es mi hermano. Pero eso lo veremos el domingo. La palabra de Dios dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, has ganado ¿a quién? A tu hermano, que no es lo normal. Cuando tú vas a hablar con alguien y le reprendes, lo normal es que saque las uñas y te arañe la cara. Eso es lo natural y es lo normal del ser humano y tristemente de los creyentes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de aceptar la reprensión. Y esto es triste, hermanos, porque si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Si tenemos que coger la palanca de cambio, meter la R, que es el retroceso, y hacer marcha atrás, tendremos que hacer marcha atrás. Si no hemos hecho las cosas correctamente, tendremos que reconocer que no hemos hecho las cosas correctamente, porque lo otro es soberbia. Y en la iglesia lo que sobra es la soberbia y lo que falta es la humildad, de que si alguien viene y me reprende porque no estoy haciendo las cosas correctamente, aceptar esa reprensión y decirle, hermano, gracias. Hermano, gracias. Gracias. Gracias de corazón. Gracias por llamarme la atención. Gracias por mostrarme lo que no estoy haciendo bien. Gracias. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que alguien te da para el cambio y el arrepentimiento. Pero no es lo normal. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Dice, mas si no te oyere, que es lo común, toma contigo a uno o dos. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y daros cuenta de una cosa que es importante, hermanos. Hay un orden de Dios en la Escritura. ¿Y sabéis lo que nos ocurre? Que nosotros solemos empezar la casa por el tejado. Y en lugar de ir solos al hermano, solemos ir directamente al pastor y que el pastor lo reprenda. No, el pastor es lo último. La palabra de Dios lo dice claro. Si tienes algo contra alguien, tú a solas. A solas, es el primer paso. Después, si no te oye, busca a 2 hermanos que vayan como testigo de que estás llamando la atención a esa persona. Y si no oyere a esas personas, dice, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice Dios? Tenlo por gentil y por publicano. Es decir, deja de ser hermano. Y cuando tú dejas de ser hermano y pasas a ser un gentil y un publicano, tú pasas a perder la salvación que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no eres una persona que está dispuesta ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso es importante, hermanos, tener un corazón siempre sensible a la voz de Dios. Y no solamente a la voz de Dios, como algunos dicen, no, a mí Dios me habla en la noche, me aparece una luz en mitad de la habitación y me dice, mira, si se te aparece una luz en mitad de la noche en tu habitación, yo te garantizo seguramente que no es ni es Dios ni es un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque no es la forma en la que Dios tiene de hablar. Dios habla a través de ¿qué? A través de los hermanos. Y cuando tú decides no corregir tu actitud y tu comportamiento, tú de alguna manera te estás cayendo de la comunión de la iglesia y por lo tanto te estás cayendo de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no quieres arrepentirte. Y cuando tú no quieres arrepentirte, la Biblia es clara. Cuando yo no estoy dispuesto a perdonar, la Biblia también me dice que Dios a mí no me va a ¿qué? No me va a perdonar. Y si Dios no me perdona y yo me presento delante de Dios cargado de pecado, pues no voy a alcanzar la salvación de Dios. Porque nadie va a presentarse delante de Dios con un solo pecado. Porque el Dios de la Escritura es un Dios 3 veces santo. Es santo, santo, santo. Y no tiene ninguna relación con ¿qué? Con el pecado. Por lo tanto, el día que yo me presente delante de Dios, tengo que presentarme completamente limpio. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue a través de Jesucristo. Porque por mí mismo y por ti mismo no lo puedes conseguir. Y cuando yo recibo la justicia de Cristo, yo tengo que mantener esa justicia limpia en mi vida. Y esa justicia pasa muchas veces, como os he dicho, por humillarme. Por agachar la cabecita
agachar las orejitas y decir, me he equivocado, porque lo otro es el orgullo y la arrogancia, que no pertenece ni a Dios ni al creyente verdadero, sino que pertenece al diablo. En Mateo capítulo 24, que es el famoso pasaje en el que los discípulos le preguntan a Jesús acerca del final de los tiempos, nos dice la Escritura, dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es decir, ¿podemos ser engañados? Sí. Hermano, podemos ser engañados. Porque si no hubiese una posibilidad de ser engañados, Jesús no hubiese comenzado a hablar de esta manera a los discípulos. El que abre la puerta de la posibilidad al engaño es Jesús. Es Jesús el que dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o lo que es lo mismo, yo soy el Mesías, o lo que es lo mismo, yo soy el ungido. ¿Y qué dice la Escritura? Que a muchos engañarán. Y cuando habla de muchos y habla de engaño, hermanos, está hablando dentro del contexto de la iglesia. Porque el engaño del cual habla Jesús aquí no es el engaño del mundo, es el engaño de la iglesia, porque Jesús está hablando, nunca lo olvides, con los discípulos. Y hoy en día hay mucho engaño a través de personas que se colocan en los púlpitos y que se hacen pasar por los ungidos de Dios. ¿Y qué hacen en esa posición? Engañar al pueblo de Dios. ¿A través de qué? A través de un falso evangelio. Normalmente un evangelio, hermanos, centrado en el hombre. Es esa clase de predicación en la que todo es para ti. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te quiere en victoria, Dios para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Pero ese no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero está centrado ¿en quién? En Cristo. En Cristo. El evangelio de este tiempo está centrado ¿en qué? En los hombres. ¿Por qué? Porque es un evangelio humanista. ¿Por qué? Porque el evangelio humanista es el evangelio que le gusta a la gente. A la gente le gusta oír ¿qué? Oír cosas buenas. ¿O a ti te gusta escuchar malas noticias? ¿A ti te gusta que suene el móvil y alguien te diga, fulanito de tal? Sí, pues mira, su hijo se ha caído por el columpio y tiene la cabeza abierta. A nadie le gusta escuchar este tipo de noticias. Pero el evangelio de este tiempo, que es un evangelio centrado en el hombre, está predicado por falsos ¿qué? Por falsos cristos, por falsos mesías, por falsas personas que dicen que son los ungidos de Dios, que están ahí en un lugar especial y a los cuales dice que nadie les puede ¿qué? Les puede tocar, lo cual es mentira. Pero están engañando ¿a quién? A cientos y a miles. Y son personas de renombre, hermanos. Son personas que tienen páginas en internet. Son personas que predican a través de las redes sociales. Algunos tienen canales de televisión y tienen cientos y miles de seguidores. Pero su evangelio es un evangelio centrado en el bienestar ¿de quién? Del hombre. ¿Ese es el evangelio verdadero? ¿Ese es el evangelio de Cristo? Jesús dijo que a través de muchas tribulaciones entraríamos ¿dónde? En el reino de los cielos. Y eso de que estamos bendecidos, prosperados y en victoria, pues en algún momento de nuestra vida, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos estamos en el lado contrario. Es como dice el Salmo 23, está ahí el valle delicado, los pastos, pero junto a los pastos está el valle de la sombra y de la muerte. Hermanos, y esta es la realidad del Evangelio. Es verdad que hay delicados pastos donde el Señor nos quiere pastorear, pero negar la evidencia del valle de la sombra y de la muerte es quitarle al Evangelio la parte
de la cual Jesús nos advirtió y de la cual Jesús nos predicó. Y hay mucha gente, tristemente, que está en el valle de la sombra y de la muerte. Y eso forma parte de ¿qué? Del Evangelio. Porque si nos centramos solamente aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y le prometemos a la gente solamente lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, ¿sabéis lo que ocurre? Que cuando llega lo malo, no son capaces de enfrentar las dificultades de la vida. Es como el niño que crece en una familia de bien, donde los papás le han dado todo desde que ha nacido, esa gente que nace en cuna de oro, que tienen la vida prácticamente resuelta, pero que por circunstancias de la vida que a veces se dan, lo pierden todo, y esa persona no sabe cómo salir, ¿qué? Hacia adelante, porque no sabe hacerse nada. Es el niño que está sobreprotegido en el hogar de la mamá, y antes de que el niño se levante ya está allí la mamá con las tostaditas allí en la cama para mi nene. ¡Ay, mi nene! Las tostaditas, venga, tu vasito de leche. Venga, levántate, te ayudo a levantarte, te ayudo a vestirte. El niño con 27 años, va a comer y se levanta del sillón. No, no te levantes del sillón. Y va la mamá y allí en el sofá le pone ¿qué? Le pone la comidita, le pone la comidita, y el nene se echa la siesta, y luego lo despierta la mamá a mitad de la tarde con un vasito de horchata, y ese nene, ¿qué sabe hacer el nene? No sabe hacer nada. Cada vez que se levanta, la ropa limpia, planchada en el armario. Cada vez que quiere algo, la mamá está ahí. Si un día falta la mamá, esa persona se muere. ¿Por qué? Porque no sabe hacer absolutamente nada. Ha estado sobreprotegido. Y el Evangelio de hoy es el Evangelio de la sobreprotección, o es el Evangelio de la hiperbendición. Y cuando te viene una maldad, un golpe de esos que te da la vida así, de medio lado, empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y no sabes dónde vas a parar. ¿Por qué? Porque no te has dado cuenta nunca que junto a los delicados pastos está el valle de la sombra y de la muerte, y a veces hay que pasar por ahí. Y a veces hay que pasar durante mucho tiempo por ahí. Y a veces Dios te mantiene ahí hasta el final de tu vida. Pero ya sea en un lugar o en otro, tenemos que perseverar hasta dónde. Tenemos que perseverar hasta el fin. Por eso, hermanos, tener mucho cuidado, como tantas veces decimos, con esas personas a las que prestáis vuestro oído. Porque hay muchos predicadores en internet hiperfamosos, hiperconocidos, y que todo lo que predican, si te das cuenta, es un evangelio a favor del hombre. No hay denuncia del pecado, no hay un llamado al arrepentimiento, no hay un llamado a la santidad. Todo es, Dios está en el cielo para servirte a ti. Y eso es un evangelio ¿qué? Un evangelio falso, en el cual muchos creyentes han caído en este tiempo. Y sigue diciendo Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán también ¿a quién? A muchos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, es decir, pastores, estos son predicadores, y a muchos se engañarán. Y en el versículo 11 repite lo mismo, pero ahora hablando de los falsos ¿qué? De los falsos profetas que se levantan y engañan ¿a quién? A las personas. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, el mensaje que traen es el mismo mensaje que tienen los falsos predicadores, que es un mensaje a gusto del consumidor. Hermanos, cuando yo miro la Escritura, que es lo que a mí me ofrece la luz para moverme en un sentido o en otro, cuando yo veo el ministerio profético en el Antiguo Testamento, yo me doy cuenta de que a la luz de la palabra de Dios, la función del profeta era llamar al pueblo al arrepentimiento y denunciar el pecado. Ese es un profeta de Dios. Llama al pueblo al arrepentimiento y denuncia el pecado del pueblo. ¿Por qué? Porque para oír cosas bonitas ya tienes a tu abuela, que es la que te dice, ay, qué guapo eres, ay, mi nieto, qué bonito es, ay, qué cosa más bonita de nieto, uy, qué precioso es mi nieto. Ahí está tu abuela que te va a decir todo lo que te gusta oír. Pero un profeta de Dios no viene a decirte nada bonito. ¿Por qué? Porque esa no es su labor. La labor de un bombero es ir a apagar ¿qué? Un fuego. Ese es el trabajo fundamental de ¿quién? De un bombero. No es hacer pasteles, no es hacer magdalenas, que las pueden hacer, pero no es su trabajo. Su trabajo es enfrentarse ¿a qué?
al fuego. Eso es un trabajo peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces se exponen ¿a qué? A la muerte. Entrar en un edificio en llamas, donde el calor y el humo están por todos lados, cualquier fallo, cualquier mala decisión te puede llevar a perder ¿qué? A perder la vida. Pero ese es un trabajo arriesgado. El trabajo de los profetas, hermanos, es un trabajo desagradable. ¿Por qué? Porque vienen a llamar al pueblo al arrepentimiento y vienen a denunciar el pecado del pueblo, como hicieron los profetas durante todo el Antiguo Testamento, hasta que llegamos al último de los profetas, que era Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos o moriréis. Y a partir de Juan, el ministerio profético se fue a la porra. A la porra. ¿Por qué? Porque lo que ahora tenemos no son profetas, hermanos. No son profetas. Son fulanos y fulanas hablando al gusto ¿de qué? Del consumidor, lanzando profecías que no se cumplen de ninguna manera. Por eso daros cuenta que cuando Dios habla acerca de los profetas en el Antiguo Testamento, Dios dice una cosa muy clara. Si alguien profetiza el nombre mío y lo que dice no se cumple al 100%, el profeta debe ¿de qué? De morir. Lógicamente, ningún profeta hablaba de su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el pueblo lo cogía, lo sacaban fuera de la ciudad y lo apedreaban. Los profetas de hoy en día, hermanos, no solamente profetizan lo que les da la gana, sino lo peor de todo es que el pueblo de Dios acepta como profeta a personas que lanzan profecías y que a lo mejor dicen 10 cosas, se cumplen 7 y 3 no se cumplen. ¡No! O se cumplen las 10 o no eres un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque la característica fundamental del profeta de Dios, junto con el mensaje de denuncia del pecado, está de que ninguna de las palabras que dice pueden caer a tierra porque son palabra de Dios. Es lo mismo, si te das cuenta, que ocurre con el pueblo de Israel. Hermano, mira, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene, creo que son alrededor de 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes. Alrededor de él hay cerca de 100 millones de árabes. Imagínate una pelea entre 9 millones y 120 millones. La diferencia es abismal. Abismal. Es como cuando juega un equipo de primera división contra un equipo de preferente. Esto le pueden poner mucha ilusión, mucho entusiasmo, pero es prácticamente imposible que le ganen. Imposible. Si este equipo de primera juega con los titulares, es imposible que le ganen. ¿Por qué? Porque la diferencia de juego es abismal entre unos y otros. La diferencia entre Israel y sus enemigos es una diferencia abismal. Y no solamente es una diferencia grande numéricamente, sino que la gran mayoría de pueblos, como sabéis, que rodean al pueblo de Israel, tienen como propósito destruir a Israel. Y la pregunta es, ¿por qué Israel nunca ha sido destruido? ¿Sabéis por qué? Porque si Israel cae, Dios cae con él. Si Israel es destruido, el Dios de Israel es un Dios falso. Pero el que sostiene a Israel es ¿quién? Es Dios. Por eso le pueden hacer la guerra cuantas veces quieran, como desde que ocurrió desde el año 1948, 6 guerras, 6 intentos de destruir a Israel del mapa, y en ninguna de esas guerras sus enemigos han podido ¿qué? Han podido destruirlo. ¿Por qué? Porque Dios sostiene a Israel de la misma manera que Dios sostiene las palabras de un verdadero profeta, y no hay ninguna palabra que caiga a tierra. Pero ¿qué ocurre? Que aquí se levantan muchos falsos profetas engañando ¿a quién? Engañando a la gente. Y la gente se va de las reuniones, de los retiros. ¡Ay, Dios me ha dado una palabra! ¿Qué palabra te ha dado Dios? ¡Ay, Dios me ha dicho que voy a ser de bendición! O sea, tú vas a ser de bendición, que vienes una vez al mes a la iglesia, tú vas a ser de bendición. ¿Eh? Es decir, es que son cosas que no tienen sentido.
Es decir, Dios te va a llamar ¿a qué? Dios lo primero que te va a llamar es al arrepentimiento, a la entrega, a la consagración, a la santificación. Y a partir de ahí, a lo mejor Dios hace algo contigo, que lo normal es que no haga nada contigo. Lo normal es que Dios no tenga ningún plan contigo, ningún propósito contigo, salvo que seas santo y que seas salvo, que es el plan general de Dios. Pero los profetas tienen palabras para todos, palabras que a todos les gusta. Ay, lo que me dijo el profeta, voy a encontrar un hombre maravilloso, un hombre rico, y no voy a tener que trabajar nunca más. Hermano, eso no es un profeta, es una telenovela. Eso no ocurre en el mundo de la profecía, eso ocurre en el mundo del cine, en las telenovelas de Venezuela, o en las telenovelas ahora tan famosas ahí de Turquía. De Turquía. Ay, no lo quería decir yo, ¿ves? ¿Cómo está puesto Juan Carlos? ¿Ves? Las novelas turcas, donde triunfa el amor, donde la chica encuentra al hombre de su vida para no tener que trabajar, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. ¿Y sabéis lo que es lo peor de todo? Que esas personas que son engañadas, que esas personas que reciben una falsa palabra de parte de Dios, normalmente caen en la desilusión y en el desengaño, y lo que suelen hacer es abandonar la iglesia porque dicen, Dios me ha engañado. ¿Y qué hacen? Abandonan la iglesia por una palabra mentirosa. Y es triste, pero es real. Yo por eso no creo en los profetas de este tiempo, hermano. No creo en los ministerios proféticos de este tiempo. ¿Por qué? Porque no ves a los profetas llamando a la gente al arrepentimiento y denunciando el pecado. ¿Por qué? Porque no hay profetas así. Ese tipo de profetas son una bendición de parte de Dios, por más que molesten y por desagradables que sean. Porque yo me pregunto, ¿a quién le gusta estar sentado ahí y que alguien llegue y te ponga la mano encima y saque los trapos sucios de tu vida? ¿A quién le gusta eso? Tenéis uno ahí. Es como cuando preguntas, ¿quién quiere morirse? Siempre hay alguien que quiere morirse. Juan Carlos no se muere nunca. Juan Carlos es eterno, es inmortal. Estoy con Jesús, voy a Jesús. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Pero nunca olvidéis, como tantas veces os digo, hermanos, que eso es el amor de Dios tocando a la puerta de tu vida y llamándote al arrepentimiento. Yo no quiero cosas bonitas. Yo no quiero palabras bonitas. A mí lo que me gustaría oír es como Dios les dijo a las iglesias de Apocalipsis. Después de decir todo lo bonito que tenían, les dijo, pero... Y los peros de Dios son lo que traen lo realmente bueno para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, te falta esto. Es como cuando el joven rico se presentó delante de Jesús y le dijo, todos los mandamientos he cumplido desde mi juventud. Jesús le dijo, está muy bien, pero te falta una cosa. A ver, Jesús, ¿qué me falta? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y le tocó donde más Le dolía. el bolsillo, hermano, la cartera. Ay, cuando Dios toca las carteras, ay, cómo nos duele. Y podríamos pensar, pero bueno, es que Jesús también, Jesús, de verdad, es que mira que eres bruto, mira que eres bruto. Mira que pedirle que lo deje todo y que te siga. Y yo os pregunto, hermano, ¿qué habían hecho el resto de los discípulos que estaban con Jesús? ¿Qué había hecho Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé? ¿Qué habían hecho? Dice la Biblia que en el momento en que Jesús los llamó, dejaron las redes, que era el negocio, que era el sustento que tenían, y siguieron ¿a quién? A Jesús, dejándolo todo. Pero ¿qué? Este no estuvo dispuesto ¿a qué? A dejarlo todo. Porque amaba algo más que entregarlo todo por Jesús. Y en este caso era el dinero. Y termino, hermanos, dice el versículo 22. Dice, si aquellos días, hablando de la gran tribulación, no fueren acortados, nadie sería salvo. Por lo tanto, la salvación no es algo que esté predispuesta desde antes de la fundación del mundo. La salvación es algo que está condicionada a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Mas dice Jesús que por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué?
acortados. Y dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. Está haciendo un resumen de lo que ha dicho arriba. Harán grandes señales y prodigios. Hermanos, hay gente en las iglesias que tiene un poder, pero que no es un poder de Dios. Y hacen señales, prodigios y maravillas. Igual que Juanita, la de Villena, te ponía las manos encima y te curaba. Y te curaba, la curandera te curaba. ¿Por qué? Porque si no curase, la gente no iría a ella. Curaba. Pero ¿qué pasaba después de esa sanidad? Que el diablo te golpeaba. Te golpeaba duramente. Te golpeaba duramente. Dice que harán grandes señales y prodigios. Y si la gente ya es engañada por las palabras, imagínate si un fulano se pone delante de la congregación y hace algo maravilloso. Hay pastores que levitan. Hermanos, que se levantan del suelo y se colocan a una altura así del suelo, levitando. Como Copperfield. La pregunta es, ¿quién lo está sosteniendo en el aire? ¿El poder de Dios o el poder del diablo? Porque yo pregunto, ¿qué sentido tiene que yo me ponga aquí el domingo y en vez de predicar la palabra de Dios empieza a levitar? ¿Qué os aprovecha a vuestra vida? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué te llevas tú de eso? Levita, levita. Sí, de la tribu de Leví, levita. Levita, un palo en la cabeza y al suelo. No vengas con cosas raras, trae palabra de Dios. Qué levitación y qué tontería. Pero van a hacer este tipo de cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque van a estar sustentados por un poder engañoso, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y la pregunta ¿es o no es posible? Porque hay gente que se aferra aquí para decir que no es posible, pero os lo he explicado muchas veces, hermanos, eso es un condicionante. Es decir, no tiene sentido que Jesús advierta y luego resulta que no podemos ser engañados. No tiene sentido. Eso es un oxímoron, está diciendo una cosa y luego la contraria. Si Jesús me dice que tenga cuidado de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos ungidos, si me dice todo eso, pero la realidad es que yo no puedo ser engañado, Jesús está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si fuese posible, engañará a los escogidos. Pues que depende ¿de qué? Depende de nuestras vidas, de nuestro nivel de alerta, de nuestro nivel de conocimiento. Y siempre os lo explico con el mismo ejemplo. Hermanos, si tú me dices, mira Samuel, el viernes es mi cumpleaños. A las 6 de la tarde en el Burger King. ¿Vas a venir? Y yo te digo, viernes, 6 de la tarde, no lo sé, no lo sé. Ahora bien, si me es posible, voy. Yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Que voy a ir o que no voy a ir? No lo sabes. ¿Por qué? Porque va a depender de que esté o no esté libre, de que tenga o no tenga trabajo, de que esté en un lugar o que esté ¿qué? En otro. Es un condicionante. Por lo tanto, Jesús nos dice que si es posible, van a ser engañados ¿qué? Los escogidos. ¿Es posible que seamos engañados? Tristemente, hermanos, no solamente es posible, es una realidad que la Iglesia está viviendo. ¿A través de qué? A través de falsos apóstoles, profetas, a través de falsos ministerios, de personas que mueven cientos y miles de personas, mega iglesias, con pastores mega famosos. Pero su mensaje es un mensaje que no tiene sustancia. Es como cuando llega el tiempo de la feria y junto con el de las panochas, Juan Carlos, junto con el de las panochas viene el del algodón de azúcar. ¿Qué es el algodón de azúcar? El algodón de azúcar es un palo de madera con una poquita de azúcar que echan en un recipiente, le va dando vueltas y eso va cogiendo un volumen. Así, te lo pueden hacer así de grande. Pero tú coges el palo ese y el algodón y haces así
y lo metes en una mano. ¿Por qué? Porque no hay sustancia. Y así son las predicaciones y los mensajes de los profetas, de los apóstoles de este tiempo. Es un mensaje que parece muy grande, pero la realidad es que no hay absolutamente nada. Así que, hermanos, tengamos cuidado con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos aquí estamos libres de un día ser engañados. Os lo vengo predicando con el tema de la lengua mentirosa. Las palabras son semillas que caen en nuestros oídos, que llegan a nuestro corazón y que producen un fruto. Y hay palabras, nunca lo olvides, que pueden matar tu vida. Y tu vida espiritual, igual que hay palabras que pueden matar tu vida física. Palabras que penetran, dice la Escritura, como golpes de espada y te destrozan completamente. Esa palabra de un padre hacia un hijo, ese inútil, que eres un inútil, puede arruinar la vida de un niño para siempre. Esa chica que se pega horas delante del espejo, y coge allí el cemento, la masilla, todo lo que las mujeres tienen allí, que parece un cuarto de un albañil, ¿no? Allí tienen sus brochas, tienen sus paletas, tienen sus pinturas, igual que un albañil, es decir, todo lo mismo, ¿no? Y están allí, venga, y una capa y otra, y ahora el boretés por si llueve, para que no se me caiga, y ahora las pestañas para arriba, las pestañas para abajo, y ahora por aquí, y ahora por allí, y ahora la sombra, y ahora el pintalabio, y ahora el gloss, y todo, ¿no? Y ella sale de allí, no menos que creyéndose una estrella de Hollywood, ¿no? Y a alguien por la calle se le ocurre gritarle, pero mija, que eres fea. Y esta pobre criatura, posiblemente, si no tiene una autoestima alta, puedes acabar con ella con una sola palabra. Y la puedes arruinar ¿de qué? De por vida. Y lo mismo que ocurre en la vida física, ocurre en la vida espiritual. Hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado con quién le prestamos nuestros oídos. Y si me pedís consejo a quién oír, no escuchéis a nadie. Os lo digo de verdad, no escuchéis a nadie. Abrir la palabra de Dios y leer la Biblia. Así, abrir la palabra de Dios y vais directamente a la Escritura. Y ya está. Tú, la palabra y Dios. Sin nada más, sin intermediarios, sin nombre. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, donde es muy difícil escoger a alguien que realmente aporte algo a tu vida que sea beneficioso. Y ves a la gente que escucha todo tipo de cosas. Yo veo a gente que escucha cosas que digo, bueno, yo en la iglesia de este no me congrego ni loco. Ni loco entro yo a esa iglesia. Y ver gente que está escuchando determinados predicadores. Y yo digo, bueno, yo es que a esa iglesia no entro ni atado entro yo a esa iglesia. Prefiero que me corten la cabeza a escuchar a ese tipo de personas. Y están ahí produciendo ¿qué? Produciendo todo lo que hemos visto en esta tarde. El engaño que lleva a las personas que un día abrazaron la vid verdadera a ser, como dice, cortados, arrancados, echados fuera y quemados. Que Dios nos ayude, hermanos.